¿Qué tal? A ver, ¿qué tienen en común Harry Potter, un cuento de los hermanos Grimm o hasta nuestra película favorita? Pues resulta que un montón de las historias que nos encantan comparten una especie de estructura oculta, como un plan secreto. Y hoy, precisamente, vamos a descubrirlo. Pensemos en esto un segundo. ¿Qué es lo que hace que un personaje, no sé, como el Quijote o Katniss Everdeen, se nos quede grabado para siempre? ¿Por qué se sienten tan reales, tan inolvidables? La respuesta no es ningún misterio, ¿eh? Aunque contar historias es todo un arte, también tiene mucho de técnica, con piezas que se pueden entender y analizar. Y en este análisis justo vamos a descifrar esa clave juntos. Ok, ahora sí, vamos a meternos de lleno al código que hay detrás de las historias. Empezaremos a desarmar, pieza por pieza, todo el mecanismo de la narrativa para entender cómo se construyen esos mundos y personajes que nos atrapan por completo. Y el primer engrane, y quizá el más importante de toda esta maquinaria, son los personajes. Personajes que no podamos olvidar. Son de verdad el motor de cualquier relato, la razón por la que nos importa lo que está pasando. Vamos a ver cómo los grandes narradores les dan vida. Top. Todo empieza por fuera. Lo primero que conocemos de un personaje es lo que vemos. Cómo se ve aquí, su apariencia, la ropa que usa, sus gestos, cómo suena su voz. Todo esto nos da una primera impresión. Es como una capa superficial que ya nos empieza a contar algo de quiénes son. Pero lo que se pone de verdad interesante es la siguiente capa, la social. Su clase socioeconómica, a qué se dedican, el rol que tienen en su familia. Como muestra la tabla, estos rasgos le dan muchísima profundidad y, sobre todo, de aquí sale el conflicto y la motivación. De aquí nacen sus deseos y también sus obstáculos. Bueno, ya que tenemos personajes con sus capas y sus detalles, la pregunta clave es, ¿qué papel juegan en la historia? Porque claro, no todos los personajes tienen el mismo peso. Y aquí es donde entran los dos pilares de casi cualquier historia. Por un lado, el protagonista, que es quien mueve la acción, y por otro, el antagonista, que es su opuesto, y su función es básicamente crearle obstáculos. Pensemos en Hansel y Gretel contra la bruja. Sin ese enfrentamiento, pues simplemente no hay cuento. Claro que no están solos en esto. Los personajes secundarios, como los aliados que ayudan al protagonista o los cómplices del malo, son clave. A lo mejor no son el centro de atención, pero hacen que el mundo se sienta más rico y le meten más tensión y complejidad a la trama principal. Y esto nos lleva a una idea fascinante. Fíjense que un investigador, Vladimir Prop, se dio cuenta de que en un montón de cuentos populares, los personajes repetían 7 roles o patrones básicos. A estos patrones se les conoce como arquetipos. El primero, y el más obvio, es el héroe. Es quien se lanza a la misión y se enfrenta al conflicto. Prácticamente todo gira alrededor de su viaje. Harry Potter es un ejemplo perfecto de esto. Y enfrente de él está el villano. Es la encarnación del obstáculo, la fuerza que se opone a la misión del héroe, como lo es Lord Voldemort en esa misma saga, por ejemplo. Luego tenemos al donante. Y ojo, porque este arquetipo es súper importante. Es quien le da al héroe ese objeto mágico, un consejo o el conocimiento que necesita para poder ganar. Pensemos en el hada madrina con Cenicienta. Y otro arquetipo fundamental es el ayudante. Es el compañero leal, el que apoya al héroe en su misión. El ejemplo clásico es Sam acompañando a Frodo hasta el Monte del Destino. Su papel es ser ese apoyo que nunca, nunca falla. Muy bien, ya vimos el quién. Ahora vamos a ver el dónde. Porque el escenario es mucho más que un simple fondo decorativo. Es casi un personaje más, un elemento que le da forma a la historia de maneras que ni nos imaginamos. El escenario, antes que nada, crea la atmósfera. Miren estas imágenes. Un callejón con niebla y al momento sentimos suspenso. Una biblioteca antigua y polvorienta nos da una sensación de misterio. Un paisaje con lluvia, melancolía. O sea, el lugar donde pasan las cosas influye directamente en cómo nos sentimos. De hecho, el escenario tiene por lo menos 4 funciones clave. Puede ser un obstáculo físico como una montaña que hay que cruzar. Puede estabilizar las reglas sociales del lugar. Puede explicar las motivaciones culturales de los personajes. Y como ya vimos, genera una atmósfera muy específica. A ver, ya tenemos los personajes y el escenario. La última pieza de este rompecabezas es la trama, esa serie de eventos que conecta todo y, lo más importante, es lo que pone la historia en movimiento y nos tiene atrapados hasta el final. La estructura más común, la que casi todos conocemos, es la de 3 actos. Es un viaje que nos resulta súper familiar. Primero, la presentación. Aquí conocemos a los personajes y el problema. Luego, el desarrollo, donde todo se complica y la tensión sube hasta llegar al clímax, que es el punto de máxima confrontación. Y finalmente, el desenlace, donde el conflicto se resuelve y vemos qué pasó con todos después de ese viaje. Entonces, ¿cuál es el verdadero motorcito de la trama?
no son solo los eventos que pasan, sino cómo evolucionan las relaciones entre los personajes. Cada alianza que se hace, cada traición, cada gesto de amor o de odio, todo eso es lo que crea el conflicto que nos mantiene al borde del asiento y lo que de verdad hace que la historia avance. Ok, ya desmenuzamos los componentes, personajes, escenario y trama. Pero, ¿por qué cuando se combinan bien estos elementos se crea algo tan poderoso? Algo que puede durar por generaciones. ¿Cuál es el verdadero secreto? Pues la respuesta está aquí, en el arco del personaje. Una gran historia no solo cuenta lo que pasó, sino que narra una transformación. El protagonista no termina la historia siendo la misma persona que era al principio. Y ese cambio, esa evolución por dentro, es lo que de verdad nos llega al corazón. Y lo que hace que la historia conecte con nuestras propias vidas. Al final, estas estructuras no son solo un manual para escritores, para nada. Son un reflejo de cómo entendemos la vida, como un viaje con retos, con relaciones que cambian y, con suerte, una transformación personal al final del camino. Así que la próxima vez que estemos viendo una película o leyendo un libro, hay que intentar buscar este código, identificar al héroe, ver cuál es su arco, para qué sirve el escenario. Se van a dar cuenta de que, una vez que se conoce este plan maestro, las historias que tanto nos gustan revelan una capa de significado completamente nueva.